Sean bienvenidos a la lección número 9 de Microsoft Windows. En este caso vamos a estar trabajando con lo que son las herramientas de formato y para eso vamos a utilizar el WordPad. Les recuerdo que el WordPad es un accesorio que viene gratis y que tiene ciertas características parecidas al Word, ¿vale? Bueno, fíjense bien entonces. Voy a ir a la ficha de inicio o al menú de inicio, como le quieran llamar, dependiendo, y voy a escribir WordPad y lo voy a abrir. Entonces, para poder trabajar en WordPad, ustedes lo que deben de hacer es tener texto. Como nosotros ahorita no tenemos texto, lo que vamos a hacer es copiar un poco del que tenemos aquí. Entonces, el proceso básico de trabajo con texto es seleccionar. Ahorita lo vamos a mencionar. Le doy control C, que es copiar, también ahorita lo vamos a ver. Y le doy control V, que es pegar. Entonces quiero que vean cómo se colocó el texto. Control Z es la combinación de teclas para deshacer una acción. Entonces si ustedes quieren eliminar esa acción, le voy a poner algo que se llama pegado especial, texto sin formato, pero parece que lo deja igual. Es que en Word hay una opción que nos permite a nosotros, pues digámoslo así, pegarlo y que se convierta en un párrafo. Lo voy a convertir manualmente para rápido. Cuando ustedes escriben, se le llama párrafo a un texto continuo que no termina hasta que presionamos Enter. En este caso, pues esto está simulando que le habían dado Enter. Esto es un párrafo. Entonces, para poder trabajar, ustedes ahora tienen básicamente aquí lo que sería un párrafo. Bueno, lo que voy a hacer es volverlo a copiar y a pegar varias veces para que podamos trabajar rápidamente sin necesidad. Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. Listo. Cuando vamos a trabajar entonces con cualquier programa de texto, nosotros tenemos que conocer conceptos. Pongan atención porque de esto se trata básicamente su práctica. Ustedes, para poder realizar esta práctica, van a ir aprendiendo los conceptos y van a ir haciendo una lista de los elementos, comandos, acciones que se pueden utilizar. Tenemos que seleccionar implica indicarle al programa con qué texto se va a trabajar. Podemos seleccionar usando el teclado. Con las Shift flecha a la derecha, Shift flecha a la izquierda. Entonces, dependiendo de donde esté el cursor, me voy a acercar un poco más para que lo vean. El cursor es la línea intermitente que parpadea. Si yo presiono Shift y flecha a la izquierda o Shift y flecha a la derecha, selecciona hacia donde yo voy, hacia abajo o hacia arriba. Entonces, con Shift y las flechas, aquí está, pueden seleccionar. Con Shift inicio o con Shift fin, dependiendo de donde esté. Si presiono Shift inicio, me lleva de donde está al principio, o Shift fin, me lleva hasta el final. ¿Sale? Entonces me van a apuntar que es seleccionar y las combinaciones de teclas más básicas para seleccionar. En el caso del mouse tenemos tres posibles opciones. Si ustedes le dan doble clic a una palabra, se selecciona. Pero si dan triple clic, seleccionan todo un párrafo. Entonces con triple clic seleccionan un párrafo. Doble clic una palabra, triple clic un párrafo. Eso es seleccionar. También está la opción de un clic presionado. Quiere decir que ustedes dan un clic, lo mantienen presionado y lo arrastran y pueden ir seleccionando esa parte. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto es seleccionar. Es el primer concepto que deben de tener. A continuación, vamos a tener otros conceptos, como lo es la opción de seleccionar todo. Vamos entonces y presionamos Control E y se selecciona todo. ¿Vale? Y tenemos entonces a continuación la parte de el formato. El formato se refiere a cambiar la apariencia de un texto. Entonces, cuando ustedes van a cambiar el formato, vamos a trabajar con diferentes herramientas. Vamos a comenzar con las básicas, que son la fuente, el tamaño y el estilo. La fuente pues es el tipo de letra. Cuando ustedes van a trabajar, seleccionan
y tienen una serie de opciones, dependiendo de su máquina. Yo, por ejemplo, tengo más fuentes de las normales porque se las he instalado a mi computadora. Pero básicamente a eso nos referimos con la opción de formato, cambiar el tipo de letra. ¿Vale? Entonces, ustedes para poder trabajar, aparte de eso, pueden también hacer lo siguiente. Pueden cambiarle el tamaño. Pueden hacer que sea más pequeño o que sea más grande. Pueden cambiar el tamaño utilizando esta lista, hacerlo de 8, que es el más pequeñito que marca, o 72, que es el más grande. Pero en realidad, por ejemplo, ustedes pueden usar este botón para ir aumentando progresivamente o disminuyendo progresivamente. Ajá. Entonces tenemos fuente, tenemos tamaño. A continuación tenemos estilo, por ejemplo la N es negrita, la K es cursiva y la S es subrayado. Entonces ustedes podrían seleccionar alguna palabra y ponerle las tres juntas, negrita, cursiva y subrayado. A eso se le conoce como estilo. El estilo entonces se refiere básicamente a estas opciones. Por ahí podrían tener la opción de tachado, que es más o menos similar al subrayado, pero en este caso a la mitad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seleccionar. Si se dan cuenta, yo selecciono y le puedo poner estas opciones. Ok, tenemos la opción de alineación. La alineación se refiere al texto a partir de qué punto se genera. Por default está a la izquierda, pueden tenerlo al centro, puedo tenerlo a la derecha o puedo tenerlo justificado. Izquierda, centrado, derecha, justificado. ¿Vale? Entonces, esas son las alineaciones que ustedes pueden tener. Por aquí, pues bueno, les muestra los botoncitos. Izquierda, centrado, derecha. Cuando ustedes van a trabajar entonces, también le pueden cambiar el color a la letra y hacer que se vea diferente. Esas son las opciones más simples que cualquiera tendría que saber para trabajar con un texto. Tendría que saber seleccionar, cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, cambiar el estilo y cambiar pues básicamente el color. Cuando vamos a trabajar no solamente tenemos estas opciones, vamos a tener también las opciones para trabajar con el portapapeles de Windows. ¿Qué es el portapapeles? Pues es la opción con la que ustedes van a poder cortar, copiar y pegar. Entonces cuando ustedes van a trabajar es muy fácil, muy fácil. Ustedes tienen que entender que estas opciones que tienen aquí pueden ser utilizadas con teclas o con los botones. Si le doy cortar o control X, lo que hago es quitarlo, y si le doy pegar, lo regreso. Entonces lo puedo quitar de una parte y pasarla a otra. Si lo que quiero es sacar un duplicado, le doy copiar y luego le doy pegar. Entonces esa es la parte que es diferente. Cortar es quitar de un lugar para pasar a otro y copiar es sacar un duplicado para llevarlo a otro. Ajá. También tenemos a continuación las opciones entonces. Cortar, control X es su combinación de teclas. Copiar, control C y pegar es control V. Entonces si ustedes quieren seleccionar una palabra le dan control C, copiar y luego le dan control V. O un párrafo, copiar, control C y control V. Entonces estos conceptos son muy importantes. Cortar, copiar, pegar. Son conceptos muy importantes, ¿vale? Tenemos deshacer, que es eliminar la última acción. Entonces si le damos control Z, lo quito. Si la última acción que yo hice, por ejemplo, fue cambiarle el color, esa se deshace. Si después lo puse negrita, eso se deshace. Si después lo pongo subrayado. Entonces si le pongo control Z, primero quita lo subrayado, luego lo quita lo negrito y luego le quita lo azul. Entonces control Z permite ir deshaciendo acciones. Todas esas combinaciones pues ustedes las tienen que apuntar. Y por último tenemos la opción de guardar, que es una parte súper importante. Cuando ustedes van a guardar, lo que están haciendo es almacenar de forma permanente su elemento. Al momento de guardar, nosotros tenemos básicamente que diferenciar guardar como de guardar. Cuando yo no he guardado nada y le doy control G, lo que voy a hacer es abrir la ventana donde me va a permitir elegir el lugar. Por ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio dentro de la carpeta de clases online. Busco mi carpeta que se llama Windows y ahí lo voy a guardar.
Entonces le pongo nombre, ¿no? Formato. Abajo me dice el tipo de archivo que voy a usar. Y elijo, por ejemplo, uno de texto. Y entonces yo ya elegí en dónde lo voy a guardar, con el nombre que lo voy a guardar y el formato que le voy a poner. Entonces le dan guardar. Si yo, por ejemplo, hago algún cambio y le cambio el color, ya este documento cambió. Yo tengo que ir dando constantemente cada 5 o 10 minutos control G, que es guardar. Si yo por el contrario quisiera guardar un duplicado, presiono F12 o guardar como, y entonces al darle archivo guardar como o F12, repito, ustedes pueden usar la opción para guardar una copia. Puede ser que lo guarden en el mismo lugar o en otro lugar. Entonces le damos guardar y ya tenemos un segundo archivo. La diferencia entre guardar y guardar como es que guardar se guarda la primera vez y después nada más va actualizando. Y cuando le damos guardar como, pues es importante que ustedes contemplen esa parte. Ustedes lo que están haciendo es crear una copia. Cada que le dan guardar como es guardar una copia. ¿Vale? Entonces guardar, control G, guardar como, F12. Esos son los conceptos más básicos que todos tendríamos que saber para trabajar con texto. Los vamos a estar utilizando mucho. Y entonces las próximas sesiones ya empezaremos con las herramientas un poco más avanzadas del sistema. ¿Vale? Ya no estaremos viendo los accesorios, sino las herramientas de configuración. Y pues bueno, vamos a ver varias cosas que son interesantes. Muy bien, pues cuídense mucho y nos vemos la siguiente.